¿Te has preguntado por qué hacemos lo que hacemos? En este libro vamos a hablar de precisamente eso. En este libro hay en concreto 20 lecciones que tienes que tener sí o sí en cuenta. Una de ellas, por ejemplo, es por qué odias los lunes, la importancia del propósito, ¿sabes? Hay cosas bastante interesantes en este libro, así que espero que te acomodes y tengamos una escucha amena. Mi nombre es Jonathan Rengifo y cada semana me encargo de resumirte libros en formato audiolibro con las ideas principales y más impactantes de cada uno de los libros que voy leyendo. Así que asegúrate de seguirme cada semana para descargar bombas de conocimiento en tu cabeza. Iniciamos con esta bomba de Mario Sergio Cortella. Primero tienes que saber que este autor es básicamente un profesor, es filósofo y nada más que eso. Iniciamos con una frase bastante potente de este libro, y es que el estrés podemos evitarlo simplemente sabiendo el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, es decir, teniendo un propósito claro. Dentro de la primera lección hablamos de que el ser humano en la vida, lo único que nos llevamos de la vida es la vida que llevamos, ¿sabes? Somos lo que hacemos constantemente. Trabajar es algo completamente humano y es por eso que es muy importante que sepas elegir en qué trabajar o a qué dedicar tu vida, porque a lo que te vas a esclavizar va a ser básicamente tu vida. Hay un concepto muy curioso aquí que relaciona mucho a esto y es el estado de flow. Incluso en el audiolibro de Enfócate que lo tocamos un poco, y es que el ser humano solo es feliz cuando está dedicado completamente a algo. Es decir, es muy probable que aquellas personas que tienen un propósito claro, algo completamente definido, puedan trabajar no 8 horas al día como la gente promedio, sino unas 16 horas al día o unas 14 horas al día, que para algunos puede sonar un poco workaholic, es decir, una vida completamente dedicada al trabajo, pero es que el ser humano está destinado a eso, a enfocarse en algo y a dedicar todas sus energías a ello. Y eso es una vida feliz, ¿de acuerdo? Esa es básicamente la idea con este primer punto. Trabajar es humano. En la segunda lección hablamos de un yo robot. Y realmente tienes que tener en cuenta que los seres humanos somos felices cuando nos damos cuenta de lo que estamos realizando está teniendo un impacto. Y además, esto viene un poco un consejo para los empleadores, y es el hecho de que cuando le das a tus empleados la posibilidad de ser autónomos, de tener autonomía y de crear, de expresarse, de innovar un poco dentro de las actividades de la empresa, lo que vas a conseguir es mejores empleados. Los seres humanos nos sentimos muy mal cuando somos tratados como máquinas, así que ten mucho cuidado con eso. El punto aquí, y esto es muy importante, es que para no sentirte como una máquina, lo único que tienes que hacer es sentir que estás progresando. Entonces, si tú o tus empleados sienten que están progresando, no se van a sentir como robots. Si sienten que están teniendo algún impacto en la vida de otras personas, porque el ser humano es un ser social, pues van a sentirse menos robots y van a sentirse cada vez más humanos. Tercera lección, odio los lunes, ¿sabes? Quien empieza el día de trabajo con cierto nivel de tristeza necesita reinventar las razones por las que lo hace. Es muy triste que lamentablemente muchas personas no tengan un propósito claro, sino una necesidad de conseguir dinero y por ende no estén explotando todos los talentos que podrían aportarle al mundo. Ten mucho cuidado con eso, ¿sabes? Si cada semana estás esperando la llegada del viernes, tienes que cambiar algo en tu vida. Date cuenta de eso. Es triste, pero darte cuenta de eso, así como los alcohólicos anónimos, el primer paso es darte cuenta de que eres un alcohólico. El primer paso para cambiar tu vida es saber que no estás en la vida que quieres. Ten en cuenta eso, toma pasos hacia adelante y sigue hacia adelante en busca de un propósito. Hay algo que tienes que tener muy en cuenta y es que la rutina no necesariamente es monotonía. El problema con la monotonía es que acaba la motivación porque estás haciendo una cosa tras otra como si fueses un robot. Pero las rutinas sí son importantes. ¿Por qué? Lo que pasa con las rutinas es que realmente los seres humanos somos seres de hábitos. Entonces, cuando tenemos una rutina claramente definida que además nos está llevando hacia el progreso, podemos, citémoslo como esclavizarnos a esa rutina, que igual nos vamos a estar sintiendo súper bien porque estamos constantemente avanzando, aprendiendo nuevas cosas, conociendo nuevas personas y logrando un impacto mayor en la vida de los seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces ten en cuenta que la rutina no es monotonía. El problema no son las rutinas, el problema es cuando se vuelve muy monótono y cuando te vuelves un robot. Los seres humanos necesitamos tener un propósito y tenemos que tener autoría o ser dueños de lo que hacemos. Nuestro propósito de vida o nuestro sentir existencial de que valemos la pena es sentir que no somos descartables.
Ten en cuenta que el trabajo nos moldea, ¿sabes? Nosotros hacemos el trabajo, pero en cierto sentido, el trabajo también nos hace. Las actividades que realizamos contribuyen a formar nuestra identidad profesional. Tienes que tener en cuenta que el ser humano es lo que hace, así que dedícate a aquello que mejor haces, a tus talentos. Todo pintor se pinta también a sí mismo. Hay una frase súper potente para culminar este fragmento y es que, ¿por qué hago lo que hago hoy en día? Porque me construí como hacedor de eso y quiero mantenerme en ese hacer, de modo que pueda seguir haciéndome. Dejar de hacer eso sería deshacerme. Es por eso que tienes que encontrar esa actividad a la que te quieres dedicar cada maldito día de tu vida. Como por ejemplo hacer audiolibros. En el siguiente punto simplemente quiero que tengas en cuenta de que la motivación es un estado interior. La motivación no es un estímulo que esté en el entorno. Lamentablemente muchos empleadores usan por ejemplo los incentivos y lo que pasa con los incentivos monetarios es que vuelven adictos a los empleados. Aquí hay algo muy curioso, ¿sabes? Lo mejor para buscar motivar a alguien realmente es una motivación intrínseca. Tienes que buscar detectarla aprendiendo a leer a las personas y meterte un poco, alinear un poco el contexto para que estas personas puedan conseguir aquello que quieren. Hay gente que simplemente quiere tener un impacto grande en su vida. Luego hay gente que quiere tener autoridad o un poco de reconocimiento, ¿sabes? Poder y fama. El hecho es que para lograr motivar a alguien, simplemente tienes que reconocer aquello que la persona quiere y de manera intrínseca buscar que en su entorno pueda hacerlo. Es decir, no busques estimular a alguien con estímulos externos, sino que busca esos estímulos internos y busca propiciar esto en el entorno. Es un concepto un poco complejo, pero es muy importante, ¿de acuerdo? Tienes que tener en cuenta que la persona motivada siempre va a ir un poco más allá que aquellos que no estén motivados. Eso también, simplemente quiero que reflexiones un poco de cuál es tu motivación intrínseca para hacer aquello a lo que te dedicas, ¿sabes? Puede ser supervivencia, puede ser reconocimiento, puede ser impacto a largo plazo, puede ser el cortoplacismo, no sé. Este libro es muy filosófico, ¿sabes? Espero que estés reflexionando un poco y estés tomando algunas ideas, algunas pepitas de oro potentes. Algo que tienes que tener muy en cuenta es que la principal fuente de desmotivación dentro de las empresas y dentro de la vida es la falta de reconocimiento, ¿sabes? Cuando la persona pierde un poco la autoría, deja de sentirse dueño de aquello que hace y siente que ya no vale. Entonces ten muy en cuenta que aquí hay un poco de balance, ¿sabes? Tanto la ausencia de reconocimiento como el reconocimiento exagerado son actitudes equivocadas. Tienes que buscar un poco el balance. ¿Cómo llegas a ese balance? Lamentablemente es prueba y error, ¿sabes? Con el tiempo irás un poco afilando el hacha mental, afilando tu intuición, de manera que puedas atinar a poder motivar y evitar la desmotivación en las personas a las que diriges. De hecho, este libro está muy dirigido a las personas que dirigen para tener ideas de cómo motivarlos un poco más, de cómo entenderlos un poco más, entender un poco más la psicología humana y de esta manera pues poder potenciarlos. De igual manera espero que te estés identificando con algunos de estos conceptos para que puedas aplicarlos a tu vida. Tienes que tener en cuenta que las personas necesitan razones más sólidas que la simple supervivencia para motivarse. Tienes que tener claridad en aquello que haces y el por qué lo haces. Preguntarte por qué haces lo que haces no es una pregunta secundaria. Preguntarte por qué haces lo que haces es una pregunta fundamental para llegar a una motivación intrínseca y poder llegar un poco más lejos. Porque cuando las cosas entran en crisis, en un entorno caótico, lo que te va a sostener es aquello que esté adentro, no aquellos estímulos que estén afuera, porque esos van a estar en caos, mientras en tu interior puedes encontrar el orden. Ahora hablamos de un poco de la ética del esfuerzo, ¿sabes? Para hacer lo que nos gusta tenemos que pasar por etapas que no necesariamente son agradables en lo cotidiano. El camino no solo está marcado por cosas placenteras, es por eso que el hedonismo es muy peligroso. Básicamente el hedonismo que es la búsqueda constante de solamente el placer. Lamentablemente hay muchas filosofías que influyen negativamente en nuestro pensar de que podemos vivir una vida ideal donde el ser humano solamente sea feliz. Y esto no es así, ¿sabes? El ser humano está aquí para crear, para tener un impacto, para dejar un legado, o dependiendo de tu motivación intrínseca. Pero tienes que tener en cuenta que trabajar
cuesta trabajo. Grábate esto a fuego. Trabajar cuesta trabajo. Conseguir las cosas cuesta trabajo. Así que un hedonismo es un estado ideal que realmente no puede existir en el mundo de hoy. Porque para lograr las cosas y lograr esa satisfacción de haber conseguido los resultados, necesitas trabajar y trabajar cuesta trabajo, es decir, esfuerzo, es decir, salir de tu zona de confort, gastar energía y después de eso, habrá una recompensa que habrá valdría la pena. Es importante que tengas tus propósitos claros, ¿sabes? Es importante que tengas un poco los valores. Y de hecho, aquí nos da un ejemplo bastante interesante y es que lleva un empresario trabajar de lunes a lunes 16 horas al día, ¿sabes? El propósito. Tener un propósito claro te va a permitir tener una energía casi infinita. De hecho, hay un autor que habla de que hay 10 fuentes de energía bastante potentes. Y de hecho no solo es este autor, hay muchos autores que toman el propósito de una persona como la motivación o la fuente de energía más poderosa que puede tener una persona. Este propósito puede ser legado, puede ser tener un legado, puede ser tener un impacto en ciertas personas, pero la dimensión monetaria, es decir, recibir más dinero, es una motivación muy limitada. Ten muy en cuenta eso, amigo mío. Para concluir este punto, simplemente date cuenta de que la vida puede entenderse como una misión. Así que te pregunto en este momento, ¿cuál es tu misión? Quiero que te preguntes por qué hacer y por qué no hacer. Mira, tienes que tener en cuenta que no hay decisión sin renuncia, no hay elección sin exclusión. Si entiendo mi vida como resultado de la elección libre, consciente, deliberada, intencional, sé que cada vez que elijo, dejo otras cosas al lado. Ten muy en cuenta este concepto que es bastante importante, ¿sabes? Elegir implica renunciar a otras cosas que ya no te van a importar porque te vas a enfocar en cosas que van a tener un mayor impacto en tu vida. Tienes que tener en cuenta que la gente no solo quiere un empleo, sino que quiere darle existencia, darle sentido a su existencia. Es bastante importante. Simplemente das cuenta de que la vida es una constante toma de decisiones cada día, cada semana, cada mes, cada año. La cuestión es no desperdiciar tanto tiempo, porque tiempo es vida, así que haz buenas elecciones en tu vida. Quiero que pienses en cuál es tu propósito a largo plazo. Quiero que pienses cuál es tu propósito mayor, a qué viniste a esta vida. Es bastante curioso esto, ¿sabes? De hecho, quiero que tengas esta idea, una pepita de oro bastante potente. Y es que cuando sientas insatisfacción en tu trabajo o en lo que estás haciendo, velo como algo positivo porque es una señal de cambio. ¿De acuerdo? Es bastante curioso. Este libro está plagado de frases potentes, ¿sabes? Es bastante curioso. El sueño es el deseo factible, el delirio es el deseo no factible. Quiero que dejes de pensar en aquello que vas a hacer y quiero que empieces a actuar en aquello que quieres lograr. ¿De acuerdo? Quiero que evites la procrastinación. Es un problema muy grande. La procrastinación básicamente se puede entender en palabras mucho más simples como la pereza que tienes de cumplir tus sueños. Date cuenta de que tu sueño es factible solo si empiezas paso a paso a realizarlo, si creas un plan, si disfrutas del proceso y si empiezas a trabajar cada día en ello, ¿de acuerdo? Quiero que te des cuenta, para culminar este fragmento, de que tu vida no tiene sentido. Escucha bien, tu vida no tiene sentido si te quedas solamente en la espera. Tu vida tiene sentido cuando haces cosas y te mueves, cuando mueves ficha. Bien, quiero que te des cuenta de una idea súper potente de este libro. Puede que solo te quedes con esta idea de todos estos minutos que hemos pasado juntos, pero por favor grábatela a fuego, ¿sabes? Hay una cuestión y es que lamentablemente mucha gente piensa que lograr un objetivo es igual a felicidad. Y no es así. Bueno, hay que matizar un poco esta idea. Serás feliz, sí, cuando logres el objetivo, pero si no has sido feliz durante todo el proceso para alcanzar ese objetivo, has estado perdiendo el tiempo. Esa es una de las razones por las que me retiré de la universidad, ¿sabes? Es curioso decirlo, pero mira, quiero que disfrutes del proceso realmente, porque el proceso es aquello en lo que vas a pasar la mayor parte del tiempo. Piensa en lo siguiente, supongamos que quieres llegar al Everest. Puedes llegar de dos formas, ¿sabes? O puedes llegar en un helicóptero o puedes llegar a pie y escalando la montaña. ¿Sí? ¿Cuál vale más la pena? ¿Sí? Date cuenta de que llegar a la cima no es lo que te va más a hacer más feliz, sino el cómo llegues. Ese proceso es muy importante. Cuídalo, amigo mío. Si no eres feliz durante el proceso, tu felicidad será muy efímera, porque solo durará cuando llegues a la cima y te encuentres que si miras abajo, si miras a ese proceso, te das cuenta de que la mayor parte del tiempo has sido infeliz. Ten cuidado con eso.
El siguiente punto es bastante potente para aquellos empleadores. Mira, que hace que el trabajo sea desagradable o tenga sinsabores. La ausencia de reconocimiento, la injusticia en la promoción, el desprecio por lo que hago, la humillación cotidiana, el acoso moral. Por tanto, todo lo que me quita placer, el gusto de estar allí, me aleja de la empresa. Hay un problema muy grande y es que lamentablemente cuando un empleador despide a un empleado, está perdiendo, bueno, está reduciendo costos, sí, pero también está perdiendo una inversión por los años que ha invertido la empresa en esa persona. Así que ten mucho cuidado con tus empleados. Quiero que te des cuenta de que tus empleados van a ser leales a ti, a tu objetivo, a tu propósito, si tú te encargas de cuidarlos a ellos. Así que ten muy en cuenta eso. Mira que hay una idea bastante práctica y es que la lealtad se conquista de otro modo, cuando obtengo reconocimiento, cuando son transparentes conmigo, cuando tengo claridad sobre los planes para el futuro, cuando no me tratan como una mera pieza del engranaje. Quiero que dejes de tratar a tus empleados como si fuesen una pieza más en el engranaje. Quiero que dejes de tratar a tus empleados como si fuesen un muñequito o un títere más dentro de tu estrategia. Quiero que los trates como personas, ¿de acuerdo? Este es un punto muy importante. Lamentablemente muchos empleadores ven a sus empleados como piezas de ajedrez, ¿sabes? Necesitas, sí, tener un poco esas piezas, pero es un poco, la analogía es un poco problemática porque dejas de ver a las personas como personas y las empiezas a ver como fichas o como piezas de un engranaje. Ten mucho cuidado con eso. Simplemente busca cuidar a tus empleados como si fuesen tus hijos, ¿sabes? Simplemente ayuda a potenciarlos a su futuro, ayuda a que estén felices y ellos potenciarán tu propósito. Quiero que te des cuenta de que desarrollarse como persona implica involucrarse en la situación. Esto viene un poco bastante complementario a la idea anterior, y es que cuando motivas a tus empleados, cuando motivas a las personas que trabajan contigo, estos van a desarrollarse como personas y van a crecer muchísimo más. Y por principios de reciprocidad, si tú los ayudas a potenciar sus talentos, a potenciar su vida, a potenciar su tiempo en esta tierra, pues ellos van a sentirse agradables contigo, van a involucrarse más con su propósito, ¿sí? Simplemente es lindo estar en un lugar donde se aprende mucho, un ambiente que me hace crecer, tiene encanto, es encantador, encanta a tus empleados, encanta a tu equipo. Ya para terminar esta parte, simplemente quiero que te des cuenta de que la permeabilidad del aprendizaje y la capacidad de buscar un territorio desconocido son cosas altamente motivadoras. Es decir, al ser humano le fascinan, le encantan los desafíos, los retos. ¿De acuerdo? Por eso esa mujer o ese hombre que no has podido alcanzar, esa pareja que no tienes aún, es tan atractivo porque el ser humano desea aquello que no tiene. Los retos, los desafíos, tanto laborales como amorosos, como en la vida, en distintos aspectos, son aquello que mueven al ser humano. Disfruta del proceso, amigo mío, y haz disfrutar a otros de su proceso. Quiero que te des cuenta de que la motivación en tiempos difíciles es un poco más compleja. Y el autor aquí simplemente lo que nos invita es que cuando estemos en un tiempo de crisis, usemos ese tiempo para aprender, para mejorar. Podrías, mira, aquí hay dos opciones, ¿sabes? Tienes únicamente dos opciones. La primera es o usas ese tiempo para algo positivo o usas ese tiempo para algo negativo. Y si algo negativo sería quejarte, sería decir que todo es culpa del sistema, que todo es culpa de tu empleador, de que todo es culpa de X cosa y no asumir responsabilidad. Lo positivo sería asumir responsabilidad, pero además de eso buscar mejorar. Sabes, es un poco ser un artista en la acción, pero un científico después del evento. Es decir, un poco conectar los puntos, lo que decía Steve Jobs. Sé que estoy revolviendo un poco bastantes conceptos, pero es que lo que quiero que hagas es que te des cuenta de que en tiempos de crisis es un tiempo ideal para mirar al pasado y mirar qué hiciste mal y qué puedes mejorar y cómo puedes mejorar. Quiero que te des cuenta de que una organización con propósito es una organización que va a motivar mucho más a sus empleados. Ahora, ¿cómo le hace un propósito a la organización? Hay un sesgo dentro del cerebro que nos hace conectarnos más con un individuo que con una gran comunidad. Por ejemplo, es más fácil vender la idea de ayudar a un niño de la calle que está triste solo en una esquina y que no tiene que comer, a vender 10.000 personas que están pasando hambre en África. ¿Por qué ocurre esto? Realmente es por un sesgo del cerebro. No digo que no importen esas 10.000 personas o que importe más el niño, realmente pues todos importan en su manera,
Pero el hecho es que te des cuenta de que el cerebro se identifica más con el individuo que con las grandes masas. Entonces, para aplicar ese concepto dentro de tu organización, simplemente tienes que buscar que tus empleados sientan que están impactando individuos. Es decir, que no sientan que están impactando un país, sino que están impactando a, a ese empresario de la esquina o a esa mujer de 45 años soltera que ha emprendido un negocio y que con tus acciones de tu organización le estás ayudando a esa persona. ¿De acuerdo? Es un poco, esa es la idea de las organizaciones con propósito, es algo que te recomiendo bastante. Date cuenta de que para motivar a tus empleados no necesariamente tienes que tener incentivos monetarios, sino que dale a tus empleados que sientan que están haciendo bien por la comunidad, pero se los muestras o les haces marketing un poco como individuo. ¿De acuerdo? La gente se conecta más con el individuo que con las grandes masas. Ten bastante en cuenta, eso es bastante potente, bastante interesante. Ya vamos a culminar este audiolibro. Ya simplemente quiero que te des cuenta de que es necesario invertir en tus empleados. Quiero que te quedes con esta frase, y es que si los directivos no priorizan la formación continua, la empresa tendrá, como mucho, un gran pasado por delante. Esta frase es bastante curiosa. Quiero que te des cuenta de que la gente no necesariamente se va a quedar en un empleo por su salario, sino que la permanencia está vinculada a la capacidad de percibir la finalidad positiva de lo que hacemos, es decir, un poco el impacto, legado, el reconocimiento que obtenemos dentro de esa empresa, al bienestar que sentimos cuando nuestro trabajo es valorado y sobre todo a la percepción de que en ese lugar existe la posibilidad de un futuro conjunto. Es decir, deja de tratar a tus empleados como una pieza más del engranaje y empieza a pensarlos como tus hijos a los que vas a potenciar en tu empresa, y potenciar a tus hijos va a potenciar tu empresa. Esa es básicamente la idea con este punto. Date cuenta también de que la cuestión no es cambiar todo el tiempo o estar constantemente capacitando, no necesariamente, sino que estar siempre listo para cambiar, es decir, estar siempre listo para adaptarte. El autor simplemente quiere concluir este libro con la idea de que tienes que enseñar a tus empleados a aprender, es decir, que tengan una autonomía, es decir, que puedan saber, que pueden aprender cualquier cosa si se lo proponen y si, por ejemplo, lo googlean en Google o lo buscan en YouTube o buscan algún tutorial. Buscar crear autonomía y buscar crear en tus empleados la sensación de comunidad, la sensación de que todos pueden crecer dentro de la empresa, va a potenciar tu empresa. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la idea. Crea un sistema donde todos puedan crecer. Digo, todos, absolutamente todos. No simplemente monetariamente, sino dentro de su desarrollo personal y dentro del cumplimiento de su motivación intrínseca. Este audiolibro ha estado bastante cargado de consejos potentes, ¿sabes? Espero que te hayan servido muchísimo. Culminamos un poco con frases, ¿sabes? Hay 3 caminos hacia el fracaso. No enseñar lo que se sabe, no practicar lo que se enseña, no preguntar lo que se ignora. Creo que voy a colocar eso en una frase para Instagram. Yo simplemente quiero culminar con esta frase bastante potente, y es que cuando el crecimiento individual contribuye al crecimiento colectivo con repercusiones que benefician al conjunto de la sociedad, entonces estamos en presencia de una relación sustentable y al propósito despunta con valor. El propósito despunta con valor. De hecho, este concepto se puede aplicar tanto a parejas como a empresas. Ten bastante en cuenta eso. El objetivo de una empresa y de una pareja debe ser potenciar al otro. Si potencias al otro, se potencian todos. Es un poco vivir en un mundo de competencia, es decir, hacer crecer el pastel para que todos puedan obtener la mayor parte del pastel posible. Es un concepto bastante curioso, bastante potente. De esta manera culminamos este libro. Tiene bastantes lecciones, bastante desperdigadas. Lamentablemente este libro a veces siento que le falta un poco de conexión con las ideas. Espero que hayas tomado simplemente nota o que tengas en la cabeza aquella idea que te ha impactado más a lo largo de este audiolibro. Y si quieres, coméntala aquí abajo en los comentarios, simplemente para que luego puedas volver a este video o a este audio y te des cuenta de esa idea que te parecía impactante y puedas ver si la has aplicado o no a tu vida. ¿De acuerdo? Ya simplemente agradecerte. Mi nombre es Jonathan Rengifo. Recuerda que cada semana te traigo audiolibros. Es un reto personal y que además
me ayuda a impactar un poco tu vida con conocimiento. ¿De acuerdo? Compártele este video a la persona que sabes que le va a servir. Recuerda que en Instagram te voy a dejar unas 2 o 3 pepitas de oro de este libro en formato un video de 1 minuto. Y ya simplemente nos vemos próximamente cada semana o en Mentor Neuronal o en mi serie de audiolibros o en lo que sea que se me vaya ocurriendo a lo largo de los tiempos. Jonathan Rengifo se despide y te invito a que crezcamos juntos. Nos vemos. Chao, chao.